Una vez más, buenos días a cada uno de ustedes. Iniciamos presentando a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Como instructoras por parte de la Secretaría del Despacho de Turismo, la licenciada Vivian Ramos, Gabriela Suazo y Zoila Madrid. Por parte del equipo de Canatur, su servidora Ani Mendoza. Les invitamos a que puedan generar sus consultas en el icono de preguntas y respuestas, donde uno de nuestros panelistas responderá a sus interrogantes. Sin más, sean bienvenidos a la capacitación Actividades de Aventuras y Guías Turísticos, desarrollado por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras y la Secretaría del Despacho de Turismo, con el apoyo de las licenciadas Vivian Ramos, Gabriela Suazo y Zoila Madrid, representantes de la Secretaría del Despacho de Turismo. Asimismo, por el apoyo del apoyo de Transformando Sistemas de Mercados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ProJoven, Info, Agas, Colosuca y Oportunidades Rurales de Swinscotta. Esta capacitación ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos en las primeras jornadas de capacitaciones, a fin de cumplir los protocolos de bioseguridad, contribuyendo con la prevención, detección y control de la enfermedad del COVID-19. Sin más preámbulos, ahora los dejo con la licenciada Vivian Ramos. Buenos días a todos y todas los presentes. En nombre del Instituto Hondureño de Turismo les damos la bienvenida a esta jornada de fortalecimiento de la bioseguridad en el sector turismo. Tiene como objetivo claramente, pues como lo dice la introducción, a sensibilizar al sector turismo sobre la relevancia de conservar las buenas prácticas de la aplicación de las medidas de bioseguridad en el sector, ¿verdad? Como elemento de confianza para el público y para que sean efectivas todas las acciones de reactivación del sector turismo, ¿verdad? Especialmente en esta época. Bien, toda sensibilización parte de un esfuerzo de contextualizar el COVID en este momento. ¿Dónde estamos en relación con COVID y cómo nos está afectando en el sector turismo? Creo que en ese aspecto, pues todos los presentes estamos claros que esta pandemia, esta situación sanitaria a nivel global, pues ha afectado a todos los sectores de la economía, a todos los sectores de la vida social, religiosa, en todos lados. Indudablemente que más de alguno de nosotros conoce, tiene o ha sufrido o experimentado los efectos de COVID, especialmente si trabajamos en el sector turismo. Podemos ver y calcular, ¿verdad?, que es numeroso los grupos de personas afectadas en el turismo por esta situación de COVID. Según las estadísticas, pues tenemos grandes pérdidas, ¿verdad?, de ingresos económicos, ¿verdad?, por efecto de la falta de turismo, ¿verdad?, activo. En pantalla podemos ver, por ejemplo, 30 millones de lempiras, o 30.000 millones de lempiras, disculpen, de impacto económico, ¿verdad? Eso a grosso modo, pero también tenemos pérdidas en términos de puestos de empleo, ¿verdad? 100.000 puestos de empleo perdidos, quizá más, que equivalen a un 6.5% del Producto Interno Bruto. Eso traducido en lempiras, pues será más o menos unos 40.000 millones de lempiras. Claro, estos son datos globales de cómo está la situación de COVID y cómo nos ha afectado en el territorio nacional. Tenemos que también comprender que otro de los efectos, ¿verdad?, del COVID ha sido precisamente el cierre de establecimientos, la pérdida de esos empleos, la pérdida de ingresos, la ausencia de divisas por falta de turismo activo. Y un elemento que también quiero rescatar siempre dentro del tema del contexto es, en este momento COVID no estamos ni mejor ni peor, ¿verdad?, de cómo estábamos al inicio del año pasado. Creo que estamos resistiendo de alguna manera, pero seguimos siendo grandemente afectados, sobre todo
considerando que no tenemos todavía vacunas disponibles para todas las personas, ¿verdad? En Honduras. Entonces, la situación más o menos es la misma. Pero si bien esta situación de COVID ha planteado para el sector muchos desafíos, es verdad que también presenta oportunidades, ¿verdad? Es una época de repensar el turismo, de reactualizar el turismo, de reconceptualizar el turismo. Y ha sido bien aprovechada, digamos, en el sector para enfrentar esos desafíos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Mencionamos tres, por decir algunos. Indudablemente, dentro de los retos de las empresas y organizaciones turísticas, ¿verdad? En este lapso, a partir de COVID, pues ha sido el de restablecer la confianza de los clientes y turistas y reactivar la actividad turística como tal. En este aspecto, el tema de la confianza ha sido clave, o sea, cómo determinar qué mecanismos utilizar, qué estrategias utilizar para poder de nuevo restablecer la confianza de los turistas en nuestros servicios. Luego, otro de los grandes retos que ha tenido que enfrentar la empresa, las empresas turísticas, el sector turístico es eh, cuáles medidas, qué medidas, ¿verdad? Y cómo implementar esas medidas de bioseguridad de manera responsable en todos los establecimientos del país. Y un último reto también ha tenido que ver con cómo cuidar, digamos, la atención al cliente, la atención esmerada y de calidad. Y obviamente uno de los elementos que ha incidido en este tema es disponer de información actualizada en el tema de COVID y capacitada en el manejo de esos elementos de bioseguridad. Como respuesta también a estos desafíos, el sector pues se ha preparado, ¿verdad? Ha producido, digamos, algunos elementos, algunas pautas normativas, algunos criterios para asegurar la bioseguridad en cada una de las actividades turísticas, ¿verdad? Que le reportan a este país pues buenos ingresos. Y de esa manera tenemos entonces protocolos de bioseguridad para restaurantes y cafeterías, para hoteles, ¿verdad? Y alojamientos varios, para prácticas de guías de turismo, para eventos, para arrendadoras de vehículos, tour operadoras, ¿verdad? Y esos ya los tenemos preparados. Hay otros que están en proceso de preparación, ¿verdad? Como las actividades de turismo de aventura, las áreas protegidas, centros de buceo y kayak, ¿verdad? Que sin embargo están adoptando todas las medidas de bioseguridad que competen al sector turismo. Desde este punto, ¿verdad? Entonces ya tenemos un reconocimiento de cuál es el contexto actual de COVID. Tenemos algunas preocupaciones que han afectado al sector en relación al COVID, ¿verdad? Y el primero de ellos es restablecer la confianza en los servicios que el sector turismo ofrece y recalcando el tema de bioseguridad, que es el elemento de confianza que el público en general pues está buscando, ¿verdad? En función de todos esos elementos que están ahí en nuestro contexto y estamos familiarizados, hemos trabajado durante el último año en reforzar esos aspectos de bioseguridad, pues la situación actual en este momento nos está hablando de un recrudecimiento de la pandemia, digamos, en términos de contagio, ¿verdad? Y de diseminación del virus con mayor rapidez. Hay nuevas variantes del COVID, hay nuevas cepas que están afectando, ¿verdad?, con mayor virulencia, por lo que conociendo y reconociendo esas realidades hemos partido y decidido, ¿verdad?, realizar esta jornada que tiene como fin entonces reforzar las medidas sanitarias y de bioseguridad en el sector. Ya hay mucho compromiso de los establecimientos turísticos en esa línea. Entonces vemos cada vez con más frecuencia establecimientos que tienen claramente identificadas sus medidas de bioseguridad, realizan prácticas, ¿verdad?, que son parte de los protocolos de bioseguridad, el tema del monitoreo constante de los clientes que entran y salen de sus establecimientos, ¿verdad?, y de sus equipos.
Entonces, en ese sentido, nosotros hemos creído pertinente volver un tantito al tema de los protocolos y contribuir a que se fortalezcan esas buenas prácticas. Quisiéramos, en la medida en que avanza esta presentación, efectivamente lograr una mayor sensibilización del sector sobre las prácticas de bioseguridad, cómo estas apuntan a reforzar la confianza de los usuarios, que al final son los que sostienen las actividades turísticas, y efectivamente reactivar el sector turismo. Comenzaremos por entonces en este esfuerzo de reforzamiento por revisar algunos procedimientos, ¿verdad? Que son clave en el tema de apertura de los establecimientos. Sea que estén operando ahora, ¿verdad? O que estén pensando aperturar sus establecimientos dentro de las próximas semanas, sobre todo esperando a fuentes, grandes cantidades de personas en estas próximas vacaciones de verano. La primera cosa que queremos incidir es en los procedimientos de preparación de las instalaciones, ¿verdad? Eso significa que deberemos dedicar tiempo a esos procedimientos de limpieza y desinfección, ¿verdad? Y hay procedimientos muy, digamos, muy técnicos en ese proceso de sanitización de las instalaciones. Habrá entonces que tomarse un tiempo para hacer una preparación del establecimiento, de los equipos en el establecimiento, del mobiliario, del personal, ¿verdad? Si es posible, entonces, además de la limpieza y desinfección, pues habrá que realizar algún tipo de sanitización dentro y fuera de la instalación. Otro elemento clave que tiene que ver con eso es la revisión de equipos y sistemas que son básicos en la operación de un establecimiento, qué sé yo. Por ejemplo, los aires acondicionados, ¿verdad? Que son claves en algunos establecimientos que son cerrados, ¿verdad? Lo mismo, estén abiertos o no, habrá que revisar algunos sistemas básicos en la operación, por ejemplo, de los sistemas eléctricos, el equipo informático, ¿verdad? Que va a estar disponible. Entonces habrá que asegurarse que también se revisa la operatividad de eso y cómo se regulan, sobre todo si son aires acondicionados, cómo se regulan el funcionamiento, considerando que algunos estudios científicos reiteran el hecho de que el virus puede sostenerse en el aire y contribuir a contagios posteriores. Entonces habrá que asegurarse que los equipos están funcionando bien y que tenemos algunas pautas para operar esos equipos considerando el COVID. Como parte de esas acciones de reforzamiento, vamos a pasar por esos elementos que ya hemos venido trabajando y que son logros del sector, ¿verdad? Qué sé yo, miremos, por ejemplo, el tema de los pediluvios. Habrá que revisar los pediluvios que tenemos en las entradas y asegurarnos de ese proceso de desinfección del calzado, del personal, de los usuarios, de los clientes y de todos los que son allegados a nuestros establecimientos. Asegurémonos también, por favor, que los dispensadores de gel son funcionales y que tienen están apropiadamente, digamos, cargados, ¿verdad? Que tienen suficiente material para operar dentro de las horas del establecimiento, o que hay un procedimiento para estar constantemente monitoreando la existencia de gel. También es oportuno, ¿verdad?, la instalación y uso de aparatos para la medición de temperatura. Si no hay instalados. Si hay instalados, habrá que verificar que están funcionando. Recuerden que algunos de estos artículos pues, pueden ser, digamos, tener un span de vida bastante corto, ¿verdad? Y por lo que habrá que estar revisando que estén funcionando adecuadamente y si no, reemplazar la pieza lo más pronto posible. También habrá que revisar pues que las señales que hemos puesto ya, las marcas de posicionamiento que aseguran el distanciamiento, en
en algunas áreas del establecimiento están en buen estado, que son legibles, ¿verdad? Que se pueden ver todavía a pesar del año que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia. Si no, pues habrá que procurar en todo lo que es posible reemplazar esas marcas por marcas más en mejores condiciones, ¿verdad? O retocarlas si es el caso. También nos aseguraremos de que tenemos mamparas, ¿verdad? Instaladas en algunos lugares que son claves. La recepción es uno de ellos, ¿verdad? Pero hay en esos otros sectores donde también sea necesario revisar las que ya tenemos o instalar nuevas. En este sentido, pues digamos, estas son las medidas como básicas de revisión forzada de que estamos preparándonos para recibir esta afluente de usuarios que van a llegarnos en los próximos días. Hay algunas pautas que son obligatorias en el tema de bioseguridad. Definitivamente no son negociables ni para nosotros que estamos allegados al sector turismo, los colaboradores, al margen de qué actividad turística o rubro turístico se dediquen, como tampoco para los usuarios. Y uno de esos es el uso de la mascarilla. Eso es no negociable. El tema del distanciamiento físico, habrá que estarlo recordando de alguna manera, las marcas en los pisos, pues puede ser un indicador, pero también como vimos en una imagen previa, ¿verdad? Constantes señalizaciones de las áreas, ¿verdad? De, qué sé yo, póster, afiches, ¿verdad? Para mantener a las personas informadas. El lavado frecuente de manos para todos nosotros, tanto los empleados que trabajamos en ese establecimiento como los que ingresan por servicios, ¿verdad? A nuestros establecimientos. El tema de la limpieza y desinfección, no habrá que quitar el dedo de ese elemento porque definitivamente estamos formando cultura turística a partir de estos elementos de limpieza y desinfección. También el tema de la buena higiene es importante, ¿verdad? Sobre todo con estos elementos que decía de bioseguridad, en el uso de la mascarilla, por ejemplo. Todavía vemos algunos y algunas que no nos habituamos al uso de la mascarilla y estamos constantemente, digamos, olvidando que es una pauta obligada para todos. Y luego la identificación de personas de riesgo debe ser un elemento también de responsabilidad individual y también colectiva, ¿verdad? En nuestros establecimientos. Hay que estar monitoreando quiénes entran y quiénes salen de nuestros establecimientos. Hay otras medidas de control que también queremos incidir y reiterar como buenas prácticas. El seguimiento y el monitoreo es clave en nuestros establecimientos. Habrá que considerar 3 elementos claves ahí. El tema de los exámenes periódicos, ¿verdad? Las pruebas rápidas del personal que ingresa a los establecimientos. Ahí pues nosotros recomendamos, ¿verdad? Prácticas digamos, constantes, sino diarias, ¿verdad? Pero por lo menos periódicas que den cuenta del estado de salud del personal que se va incorporando a las labores dentro de los establecimientos. Hay varias disposiciones en relación a pruebas rápidas, hay varios lugares donde también están disponibles para realizar pruebas rápidas en el personal, así que habrá que hacer énfasis en el tema de la vigilancia sanitaria, ¿verdad?, de nuestros empleados. También, y como parte complementaria de eso, no debemos olvidar mantener pues un historial clínico del personal, ¿verdad?, en la medida que han estado expuestos al COVID durante este último año, en algún periodo del año, y ahora son parte del sector recuperado, ¿verdad? Entonces habrá que tener algún tipo de registro que nos vaya dando cuenta, ¿verdad?, de cuál ha sido la evolución del personal o la historia personal de cada uno de los empleados en relación a COVID. Y luego, pues, mantener una historia clínica ocupacional muy relacionada a la anterior, archivos muy organizados que nos vayan dando cuenta de la historia de vida de cada uno de los
empleados de nuestro establecimiento y que vayamos organizando, digamos, todos esas evidencias, ¿verdad?, clínicas y biológicas de que el personal se encuentra en óptimas condiciones para laborar. No vamos a dejar de insistir ni quitar el dedo sobre la importancia del uso de equipo de bioseguridad. En la imagen pues tenemos, digamos, los elementos básicos que conforman el equipo de protección de bioseguridad. Cada establecimiento deberá considerar oportuno en qué aspectos o en qué áreas de su establecimiento se requerirá de todos ellos y en cuáles se requerirá de los básicos. En todo caso, será obligatorio, ¿verdad? Siempre nosotros insistimos en este sentido que pues los empleados deberemos utilizar equipo de protección básico, ¿verdad? Como lo mencionaba, algunos de esos elementos en la imagen aplicarán para ciertos sectores, pero otros, ¿verdad?, requerirán del mínimo. El equipo de protección personal va a depender, obviamente, del empleado, del trabajo que realice cada empleado, de las tareas que tenga a su cargo, ¿verdad? En este sentido, pues a lo mejor y requiera de un traje completo de bioseguridad como el que vemos en la imagen. De lo contrario, pues las mascarillas y demás serán parte de la indumentaria de los empleados. Algunas empresas, ¿verdad?, y nosotros recomendamos ese aspecto, es que se llegue a la empresa o la empresa disponga de un espacio en donde los empleados puedan efectivamente ponerse todas las piezas de bioseguridad que sean necesarias para la tarea que va a realizar. Y luego, también como política de la empresa, desechar esos residuos una vez sean utilizados o terminó mi turno, ¿verdad?, en el establecimiento. Definitivamente, lo recomendable es no compartir ninguno de estos elementos de protección personal con otros empleados. Partimos de premisas en relación a los clientes y es que definitivamente hay medidas que son de obligatorio cumplimiento en relación a la recepción de los clientes. La toma de temperatura, como lo veíamos en imágenes anteriores, el tema de suficiente equipo de bioseguridad, dependiendo de la actividad o el rubro turístico al que nos dediquemos, el uso obligatorio de la mascarilla, que eso tampoco es negociable, y el tema de la identificación de entradas y salidas de manera que los accesos, ¿verdad?, así como las salidas de los establecimientos estén debidamente señaladas. Digamos que estas son 4 pautas que no deberemos perder de vista en relación al recibimiento de los clientes. Tenemos en imagen algunas de las, digamos, de 2 elementos claves del tema de bioseguridad. El tema de los cubrebocas, de las mascarillas, ¿verdad?, y aquellas que están disponibles en el mercado. Nosotros en todo caso recomendamos, como lo dice el sector sanitario, no utilizar mascarillas que tengan filtro. Lo recomendable es la KN95 sin filtro. Y luego también les damos algunas pautas de cómo debe usarse la mascarilla. También, y como responsabilidad del sector, tendremos que incidir en la cultura turística de la población que atiende a nuestros establecimientos en relación a estos 2 elementos. Las mascarillas y obviamente el uso apropiado de ellas. Los voy a dejar en compañía de mi colega. Buenos días, es un placer tenerlos esta mañana aquí con nosotros. Pues reforzando un poco más lo que hablaba Vivian en el tema de las medidas de bioseguridad que debemos de llevar, tanto dentro de nuestros establecimientos como fuera, ¿verdad? Entonces tenemos la organización del Comité de Gestión de Riesgo. Pues ese comité de riesgo va a ser el encargado de velar
por el cumplimiento de esas medidas de bioseguridad. Obviamente todos tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Tanto empleados como visitantes, de cumplir con las medidas de bioseguridad, pero ese comité va a estar encargado de eso, pues, de saber si los stocks de los materiales de limpieza, de todos los materiales de bioseguridad, el tema también de las marcas, la identificación de las marcas para que no se haya aglomeración de personas. Entonces le voy a hablar un poco más de las actividades que comprende el Comité de Gestión de Riesgo. Siguiente, por favor. Ok, pues el objetivo de este comité es liderar el proceso de gestión de las medidas de prevención y control de virus, lo que les hablaba al inicio de la presentación. Puede estar conformado con un mínimo de 2 a 6 personas, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? En términos de funcionamiento del comité, será por el tiempo que dure la pandemia, ¿verdad? Y este tiempo pues va a ser indicado tanto por la Organización Mundial de Salud y confirmado por el Ministerio de Salud, que si bien es cierto, sabemos que la vacuna ya está disponible en ciertos lugares del mundo y próximamente aquí en el país, pero igual siempre vamos a tener que llevar esas medidas de bioseguridad, ¿verdad? No podemos quitar el dedo del renglón a no llevarlas. Tenemos esas medidas de bioseguridad que son claves, como lo decía la compañera, que son esas pautas obligatorias para protegernos. Siguiente. Ok. Dentro de las funciones y responsabilidades del Comité de Gestión de Riesgo, pues tenemos establecer los objetivos y realizar esa matriz de riesgo. Pues esa matriz de riesgo básicamente es como un plan de acción, ¿verdad? A todas las actividades que debemos de seguir en función del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para tanto protección de los empleados y de nuestros visitantes. Asignar responsabilidades, como les decía, y realizar sesiones permanentes de seguimiento, ¿verdad? Elaborar la campaña preventiva y promoción contra el COVID, al igual que un plan de contingencia, que es como todo, cómo vamos a atacar o cómo vamos a prevenir esas tareas o funciones de la matriz de riesgo, ¿verdad? También llevar la bitácora de salud del personal, como lo decía Vivian, las medidas de control, los exámenes, todo lo demás. Si bien es cierto, quizás pues, se recomienda una vez al mes quizás realizar este tipo de prueba rápida. Si no se puede realizar, pues abocarse, o sea, directamente a la empresa. Si no se puede, abocarse también a los centros de triaje, ¿verdad? Que es importante contar con ese historial de esas pruebas que se hace a nuestro personal. Entonces, dentro de esas responsabilidades también minimizar el conglomerado de personas, verificar el uso adecuado del equipo de protección, proveer materiales e insumos de limpieza en áreas de higiene de personal, programar y monitorear las acciones de limpieza y desinfección, capacitar al personal, supervisar por el cumplimiento de los procesos, ¿verdad? Entonces, en resumen es eso, pues el Comité de Gestión de Riesgo va a llevar esa tarea de hacer cumplir y velar por el bienestar tanto de los empleados como de los visitantes. Ok, dentro de las actividades de aventuras, pues tenemos los aspectos organizativos que debemos de hacer cumplir. O sea, esto es un ciclo, ¿verdad? Nosotros tenemos que no bajar la guardia tanto al inicio, durante y después, ¿verdad? Y después vuelve el ciclo de nuevo. Entonces, si me dan siguiente, por favor. Ok, entonces las medidas de bioseguridad deben de estar en las diferentes etapas de nuestras actividades, tanto en la planificación, en la gestión de grupo, en el transporte, antes del recorrido, durante el recorrido, rescate de asistencia y limpieza y desinfección. A continuación les voy a estar hablando de cada una de ellas. Ok, en la planificación de la empresa se debe contar con una programación preferiblemente de reservaciones para realizar la actividad, el cual se debe indicar también el día, la hora, la cantidad de personas responsables. Eso se hace con el fin de evitar aglomerados dentro de los establecimientos, ¿verdad? Quizás las actividades de turismo se hagan en espacios más amplios, al aire libre,
Pero igual nosotros debemos de siempre vigilar que no hayan tantas personas en un mismo sitio y vigilar ese tema del distanciamiento entre los grupos de las personas, los usuarios que se aboquen a realizar cualquier actividad de turismo, ¿verdad? La empresa al momento de la reservación debe proporcionar una hoja de evaluación médica para los usuarios como parte de la planificación. Estas hojas de evaluación se encuentran dentro de los protocolos ya establecidos para las actividades de aventura y tanto también para los guías de turismo. Llevar el control del estado de salud de sus colaboradores, así como le estaba hablando nuestra compañera. Siguiente. Ok, en la gestión del grupo, la empresa o el guía debe asegurar que sus usuarios sean sujetos a la toma de temperatura. Aquellas personas que tengan una temperatura mayor a los 38 grados centígrados no podrán realizar las actividades, ¿verdad? La empresa o guía debe dotar de material de desinfección para los usuarios y colaboradores de gel, ya puede ser gel de mano, desinfectante en base de alcohol, amonio cuaternario, y pues vamos a identificar esos puntos donde de entrada y salida, o también los mostradores para hacer la dotación de estos insumos, ¿verdad? Igual cuando se hacen las actividades es importante que el guía camine o ande, porte, perdón, sus elementos, este tipo de insumos. Al realizar la jornada de inducción, entre los participantes se debe asegurar el distanciamiento físico, ¿verdad? Y el uso de la mascarilla. Es importante cuando estamos en el momento de la inducción siempre usar nuestra mascarilla y guardar el distanciamiento. Es de las actividades claves dentro de toda esta historia, como dicen. En el caso de pertenecer a una misma burbuja, pues sí pueden estar cerca, pero siempre y cuando sí deben de portar su mascarilla. Evitar el contacto físico en el saludo, o sea, en la medida de lo posible, evitemos el contacto físico, ¿verdad? Desinfectar constantemente los objetos de uso personal. Y en los baños, en relación al uso de los baños, pues siempre se respetará este distanciamiento. Es necesario también a veces, es importante, colocar esos puntos donde me identifiquen el distanciamiento, la línea donde yo debo de estar para usar la instalación, ¿verdad? Bueno, en la gestión del transporte, pues aquí en la imagen tenemos como un esquema, ¿verdad? Que cómo podemos usar nuestro transporte cuando vamos a hacer el recorrido, ¿verdad? Entonces, el uso de vehículos para transportar los usuarios incluye un grado de mayor transmisión, porque acuérdense que a veces quizás no podemos utilizar la medida de distanciamiento, pero sin embargo, como les digo, es importante siempre que estén portando la mascarilla y con un uso correcto, ¿verdad? No es que se va a usar la mascarilla en la bolsa del pantalón o que se lo quitan y lo andan en la barba, entonces no, siempre utilizarla de forma correcta e indicarle a los usuarios que lo utilicen de forma correcta. Siempre que sea posible deben de utilizarse, ok, gracias, las medidas para mitigar el riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces por las ventanas del vehículo deberán de estar abiertas siempre cuando sea posible, ¿verdad? Y como les decía, también tener la dotación de desinfectantes y la señalización dentro de los vehículos. Siguiente. Ok, en relación a la empresa también, pues igual tomar las medidas de bioseguridad, las reglas de oro, como les digo, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, la dotación de insumos como alcohol, el hidroalcohólico, entre otros, y también estar expuestos a la toma de temperatura, ¿verdad? De tanto de los usuarios. En relación a la logística de traslado, pues hay ciertas obligaciones que se deben de respetar.
Entonces, entre una de ellas, que los prestadores de servicio incluyen las adecuaciones en las instalaciones de manera a asegurar las nuevas áreas de atención al cliente, como le estaba explicando en la diapositiva anterior, ¿verdad? El prestador de servicio debe coordinar el tamaño de los grupos de los usuarios, preferiblemente a un 50% de su capacidad máxima, con el fin de evitar aglomeraciones. En la medida de lo posible, las áreas deberán de estar debidamente rotuladas y marcadas en cada distancia de los usuarios. Mantener una distancia de seguridad de 1.5 a 2 metros. Si ustedes ven, esto es algo repetitivo que se viene viendo en todas las actividades. Guardar distanciamiento, uso obligatorio de la mascarilla y el uso de todas los insumos como alcohol y el lavado de manos constante, ¿verdad? Adicionalmente, se deberá contar con un espacio para lavado y desinfectado de las manos, solicitar constantemente al usuario que desinfecte las manos. Para el guía deberá aportar un bote de solución hidroalcohólica para su propio uso y el uso de los usuarios. Las charlas de inducción deben de realizarse manteniendo el distanciamiento social. Y estas, pues, lógicamente preferible deben de ser en espacios abiertos, ¿verdad? Promover, siempre y cuando sea posible, la independencia de los usuarios en las tareas básicas, como colocación de los cascos, chalecos, siempre debemos insistir que deben de seguir con las instrucciones del guía responsable del grupo. Pues a la hora de vestirse, se programará y se organizarán los espacios, ¿verdad?, donde se pueden hacer, con el fin de limitar el número de personas en un mismo espacio y así mantener el distanciamiento. En el caso de los usuarios que realicen el cambio de ropa, pues es preferible que no se sacuda y dejarla protegida en su propia bolsa, mochila y, importante, evitar intercambiar en estos momentos vestimenta. Ahora bien, les hablaré sobre los procedimientos previos a la realización de las actividades. Siguiente, por favor. Pues, y dentro de eso está la importancia de la limpieza y desinfección. Como miramos, esto es un ciclo, ¿verdad? Primero se tiene que hacer cuando se entrega o cuando se va a entregar al usuario un equipo, el lavado de manos, el uso de gel, luego la limpieza en seco, que es remover todo el polvo. Y eso no tanto aplica también a los insumos que va a utilizar el usuario, sino que también a las instalaciones, ¿verdad? También después lavar en húmedo con agua y jabón y limpiar la suciedad. Y volvemos de nuevo al mismo proceso, ¿verdad? Cuando se están haciendo la limpieza y la desinfección. Entonces es importante que dentro de estas actividades tener presente que elaborar y mantener actualizados los registros de la limpieza, llevar una bitácora de limpieza tanto de las instalaciones y de los equipos. Limpiar y desinfectar con frecuencia las áreas de uso frecuente. Los usuarios y colaboradores deben de evitar compartir el equipo asignado para cada actividad. Cada persona debe de portar o se le debe asignar su equipo individual, chalecos, salvavidas, cascos, ropa, etc. El equipo a utilizar recibirá por parte del guía o persona designada por la empresa. Esto para evitar que el equipo sea manipulado por varias personas, ¿verdad? Cuando se recibe el cliente, después de manipular el equipo material, el guía debe reportar el lavado de manos y el uso del gel hidroalcohólico. Una vez concluido el recorrido, se deben depositar todos los equipos individuales o colectivos en un recipiente señalado por la empresa, ¿verdad? O por el guía. El equipo se desinfectará en 2 momentos, como les decía, antes de ser asignado y después de finalizar el recorrido. Podríamos hacerlo rociando con una solución hidroalcohólica o agua y jabón, ¿verdad? Pero
fácil, siento yo, que aplicar el alcohol etílico. Utilizar los métodos para limpiar y desinfectar que se han recomendado para eliminar el virus, siguiendo las instrucciones siempre del fabricante, ¿verdad? De estos equipos. Y considerar la implementación de procedimientos de manipulación segura para el personal que utiliza los productos de limpieza con el fin de evitar daños con el uso de productos químicos. Una vez que se realice la desinfección del equipo, cuando ya se ha utilizado el equipo y realizamos la desinfección, pues recomendamos que se considere un tiempo mínimo para su uso de 24 horas. Pues eso también va a depender de tanta cuál es la afluencia, ¿verdad?, para uso de estos equipos. Se debe realizar la limpieza y desinfección entre horarios tanto al inicio de la jornada laboral como al finalizar. Y siempre cuando atacar siempre a las zonas de alto tráfico, como rampas, escaleras, barandales, sogas, cables de aseguramiento, entre otros. Y con el manejo de los desechos sólidos, finalmente, con el manejo de desechos sólidos se debe contar con basureros de apertura de pedal para evitar la contaminación, ¿verdad? Estar agarrando la tapadera del basurero. Diariamente se debe poner un sitio adecuado para realizar su disposición final. Bueno, ahora los dejo con nuestra compañera Gabriela, que les va a hablar sobre las medidas específicas durante las actividades de aventura. Bueno, ahora les hablaré sobre lo que se debe hacer durante las prácticas, ya sea de rappel, rafting y cano. Bueno, durante el recorrido en las actividades de rappel, en las áreas donde hay una mayor concentración de personas, siempre se debe mantener el distanciamiento físico para de esta manera minimizar la exposición y el aglomeramiento entre personas. Y siempre el guía debe procurar que el grupo se quede alejado de lugares públicos para que así no tengan contacto con otras personas. Es muy importante, como siempre hemos dicho, el uso de la mascarilla y, si es posible, la careta protectora cuando se esté realizando la actividad. Y siempre recordar el uso constante del gel antibacterial o cualquier solución hidroalcohólica. Se debe evitar compartir materiales y equipos entre usuarios o entre guías si este no ha sido debidamente desinfectado entre cada uso. Cuando ya se haya terminado la actividad o se ha realizado el descenso, siempre se debe de contar con el uso del equipo de protección personal y siempre se tiene que mantener el distanciamiento, como ya sabemos, entre 1.5 metros a 2 metros. Ya durante el recorrido en las actividades de rafting, como ya habíamos dicho antes, en eso también, en las áreas de concentración potencial de personas, siempre es importante mantener el distanciamiento físico entre personas. Y el guía siempre tiene que estar viendo que el grupo no esté en exposición con un grupo grande de personas, para así minimizar la exposición. Ya en el momento de la elección de la embarcación, también se debe considerar, ya sea en el momento de apertura, siempre se debe de adaptar. En el momento de apertura siempre se debe de adaptar. Por ejemplo, usar los botes para 2 o 4 personas en lugar de botes que son para 8 personas. Y las personas que sean de la misma burbuja familiar siempre se pueden quedar juntas en un mismo bote. Antes de recibir el equipo, tanto el usuario y el guía debe de desinfectar sus manos, ya sea, como siempre, como con gel antibacterial o solución hidroalcohólica. Y siempre se debe evitar compartir los materiales y equipos entre los usuarios y guías si este no ha sido desinfectado entre cada uso. En las balsas se distribuirán los usuarios lo más distantemente posible. Asimismo, se le asignará un puesto
un espacio, y este será para todo el recorrido. O sea que los usuarios no se pueden estar cambiando de lugar durante toda la actividad. Cuando se pertenezca a una misma burbuja social o una misma burbuja familiar, podrán compartir el espacio, siempre recordando que los usuarios tienen que utilizar su equipo de protección personal y el guía tiene que estar guardando el distanciamiento físico dentro de la balsa. Ya durante el recorrido del canopy, al momento de colocarse el equipo, se debe realizar un doble chequeo de forma segura y siempre, en todo momento, evitando el contacto físico innecesario con otras personas. Se debe instruir en todo momento las formas en que se realizarán los distintos recorridos, asegurando siempre el cumplimiento de las medidas de seguridad. Es necesario siempre respetar las indicaciones que dé el guía o las personas involucradas en la actividad o la persona, bueno, el guía, así como todas las medidas comunicadas para el desarrollo de la actividad. La prohibición de compartir materiales y equipos entre usuarios o entre guías y usuarios si no ha sido debidamente desinfectado el material entre cada uso. El uso apropiado de las instalaciones. Por ejemplo, los vestuarios, aseos, en su caso, de acuerdo a las medidas de protocolos de bioseguridad establecidas. En caso que un usuario no quiera darle seguimiento a los protocolos de bioseguridad, el guía debe informar a la administración o gerencia y de esta manera se deben suspender las actividades. Siempre recordando que nos tenemos que estar cuidando todos y que esto es algo que es de todos. Ya al final de todas las actividades siempre se vuelve el mismo ciclo, siempre se tiene que volver a desinfectar el equipo para que ese se vuelva a usar. O sea que es un ciclo de limpieza. O sea, termina un ciclo y se vuelve a empezar otra vez con lo que pasa antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad. Bien, recapitulando, vamos a hacer una ligera pausa en este momento. Vamos a recapitular las ideas centrales hasta este momento en relación con lo que decía la colega, la ingeniera. Soy la Madrid y mi colega, la ingeniera perdón, un lapsus momentáneo. La ingeniera Gabriela Suazo. Ellas muy bien apuntaban, por ejemplo, en primer término, el papel determinante que juegan los comités de gestión de riesgo. De hecho, en las experiencias que tenemos vivenciales y de registro de buenas experiencias en el sector turístico, hemos podido efectivamente comprobar que los equipos de gestión del riesgo en cada uno de los establecimientos hacen la diferencia. Es decir, ese equipo de personas, ¿verdad?, que están encargados de implementar medidas de bioseguridad y asegurar que los empleados y que todos los procesos y procedimientos del establecimiento se acoplan a las medidas de bioseguridad. Este elemento por sí solo ha sido determinante en el éxito de las labores de reapertura de algunos establecimientos y efectivamente que puedan reactivar sus operaciones. El otro elemento que lo señalaba la ingeniera Gabriela, en este sentido, tiene que ver también con, precisamente, como extensión de esas actividades de los comités de gestión de riesgo en los establecimientos, es cómo se anticipan, digamos, o cómo se trasladan a las actividades de turismo de aventura. Esas mismas responsabilidades, ¿verdad? Y uno de los elementos que señalaba mi colega en este sentido es lo cíclico que se vuelven esos procesos de limpieza y desinfección. No importa de qué tipo de actividad turística estemos hablando, estamos haciendo énfasis en que
al margen de esas diferencias, ¿verdad?, entre los equipos que puedan utilizarse dentro de la guianza turística o, ¿verdad?, en las prácticas de canopy o de rafting, puedan recurrirse permanentemente a esos procedimientos. En cada servicio, lo primero que deberemos hacer es asegurar los procedimientos de limpieza y desinfección. Durante esas actividades también asegurar la práctica de las medidas de bioseguridad básicas, como lo decían mis colegas, ¿verdad? Que se mantengan los distanciamientos, aun si es en un medio de transporte, ¿verdad? Imaginemos uno de esos vehículos de rhinos que se usan para los de las prácticas de canopy, ¿verdad? Entonces habrá que mantener el dedo sobre la llaga, es decir, mantener el distanciamiento y el uso de las mascarillas. Y luego, finalizado, decía mi colega, finalizado el ciclo o finalizada la actividad turística con el grupo A, deberemos de nuevo iniciar el proceso de limpieza y desinfección de los equipos para que reinicie el siguiente ciclo o la siguiente actividad o el siguiente grupo, ¿verdad? Y puedan realizarse efectivamente las actividades de turismo de aventura. En este bloque yo quiero hacer especial mención sobre el rol que juegan los guías turísticos. Pensemos que el guía es ese elemento organizativo, ¿verdad?, que deberá tener en consideración algunos aspectos de seguridad a la hora de atender a sus grupos. Evidentemente, todas las pautas que hemos venido hablando, incluyendo los comités de gestión de riesgo, deben tener incluidos o considerar el rol que juegan los guías turísticos. Y es que el elemento central de la guianza turística obviamente es el recorrido. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos aspectos que considerar. Imagínense este grupo de personas, algunos serán conocidos entre sí, otros con otros no, de diferentes orígenes, pueden ser nacionales o extranjeros, pero al final es un grupo de personas de diferente procedencia y definitivamente necesitamos organizar algunas pautas que normen el recorrido. Al margen de qué tipo de guía de turismo se trata, ¿verdad? Tenemos algunos guías de turismo que trabajan por cuenta propia, son independientes, pero hay otros que trabajan para agencias de viajes, ¿no es cierto? Y para turoperadores. Si hay algo que quisiera señalar en relación con esto, pues necesariamente tengo que hacer referencia, por ejemplo, a las agencias de viaje y a las turoperadores. En este sentido, las buenas prácticas en el sector nos indican que efectivamente estas instituciones, estas organizaciones, estos colaboradores están de hecho implementando medidas de seguridad dentro de sus procesos y procedimientos. Todos los allegados a las actividades turísticas por esta vía, por vía agencia, por vía turoperadores, también se han acoplado a estos procedimientos biosanitarios que refuerzan estas agencias de viaje, ¿verdad? También conocemos de guías turísticos independientes que efectivamente se apegan a normas de bioseguridad, por lo menos las que son de carácter obligatorio para toda la ciudadanía. Hay elementos organizativos que deberá considerar el guía. En este sentido, les damos ahí unas pautas, 3 pistas. El tema del manejo de la información, es decir, en la medida en que contacta a sus posibles clientes, ¿verdad? A este posible grupo de personas que va a estar interesada o que va a desarrollar la actividad de guianza, lo básico, lo primero es informar sobre cuáles son las medidas de bioseguridad vigentes en el país. Seguramente, y en la medida en que este grupo o tenga una procedencia externa, digamos que sean extranjeros, más urgente se hace el hecho de disponer y asegurar que hay medidas de bioseguridad que se están implementando en todo el país, especialmente en los lugares de atracción turística.
Lo recomendable siempre es pues manejar formularios y fichas donde podamos determinar exactamente cuál es la naturaleza del grupo que tenemos, quiénes son, quiénes lo conforman, cuáles son sus historiales de vida, han tenido episodios de COVID recientemente o han estado en contacto con otros. De alguna manera tendremos que asegurar una herramienta, una ficha que nos permita tener una visión tal vez no detallada, pero sí muy general de cuáles son las características de ese grupo de personas que vamos a atender. Obviamente, en la medida en que nosotros anticipamos esos formularios, esas fichas, pues en esa medida vamos a tener información disponible con la suficiente anticipación para tomar decisiones respecto a quiénes vamos a atender y quiénes, pues, obviamente no vamos a poder brindar esos servicios, ¿verdad? Vamos a tener que acudir a otras negociaciones para pues posponer, ¿verdad? Retrasar, reprogramar cualquier otra actividad si nosotros tenemos indicios de que hay personas que pudieran haber estado en contacto muy reciente con casos de COVID. Siempre como medida organizativa, obviamente imaginemos que ya tenemos un grupo de personas interesadas en los servicios, que tenemos un grupo de personas ya plenamente identificadas, tenemos más o menos un conocimiento, digamos, de cuáles son las condiciones de estas personas y que efectivamente se perfilan como un grupo que va al cual le vamos a poder efectivamente entregar los servicios de guianza. En ese lapso, vamos a tener que ejercer algunas actividades de monitoreo y seguimiento, es decir, pensemos que hemos contactado y que tenemos todo definido y negociado con este grupo de participantes. De hecho, hemos confirmado ya un recorrido en una zona X hace 15 días, digamos, pero qué sé yo, el grupo entra en la semana próxima, el lunes que viene. Efectivamente, en este tiempo, entonces deberíamos nosotros estar monitoreando, dándole seguimiento a esas solicitudes, monitoreando cuál es el estado de salud, si ha evolucionado respecto a la última vez que nos proveyeron de información en relación a su estado de salud. Habría que estar efectivamente controlando esos elementos que nos den pautas de que algo ha cambiado, ¿verdad? Si no ha cambiado, pues entonces procederemos con la planificación que tenemos respecto a ese grupo de personas. Otro elemento organizativo previo a recibir al grupo deberá ser las actividades, es decir, cómo estamos planificando las actividades, cómo estamos organizando las actividades. La planificación es esencial porque nos permite anticipar cualquier problema. Dentro de ese proceso de planificación y organización de las actividades tendremos que tener algunas consideraciones. Y antes de entrar en detalles sobre los puntos señalados, evidentemente tendremos que prever qué tipo de actividad estamos o qué tipo de recorrido estamos previendo. ¿Son recorridos al aire libre? ¿Estamos pensando en bosque? ¿O por el contrario, estamos pensando en una playa? ¿Son espacios cerrados? ¿Estamos pensando en un museo? ¿Estamos pensando en un centro de convenciones? ¿Estamos pensando en espacios, digamos, más confinados? Esos elementos van a determinar, ¿verdad? Todo el esquema de bioseguridad que cada guía deberá tener en cuenta. Hay que considerar si hay salidas suficientes, hay entradas suficientes. Habrá que asegurar de alguna manera, como lo dice el primer punto, habrá que hacer alguna evaluación de riesgos. Es decir, si yo lo llevo a la plaza central de, no sé, de un municipio X, estoy segura que esa es una actividad al aire libre, que no van a entrar en contacto, mi gente no van a entrar en contacto con otras personas, de manera que se incrementan las posibilidades de contagio para mi grupo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos de riesgo habrá que considerarlos a la hora que estamos planificando el lugar
¿verdad? Que al final donde se va a realizar ese recorrido. Deberemos en todo lo posible evitar aglomeraciones. Indudablemente no lo voy a llevar a una actividad deportiva porque seguramente haya muchas personas en esos establecimientos o algún centro comercial, ¿verdad? Seguramente las posibilidades de que me encuentre con grandes cantidades de personas va a incidir en el tema de bioseguridad. Definitivamente habrá que coordinar, ¿verdad? Comunicarse, coordinar con otros guías, ¿verdad? En la zona, posiblemente haya otros grupos que están haciendo recorridos en esa zona, y en la medida en que podemos comunicarnos y coordinarnos para evitar cruces entre grupos. Es decir, imagínense ustedes que es la entrada a un museo, ¿verdad? Si es el caso, estoy estoy especulando, pero definitivamente no va a ser viable que mi grupo va ingresando, ¿verdad?, al establecimiento mientras otros van saliendo por el mismo lugar. Ahí tendríamos la posibilidad de que haya un rompimiento de esas medidas de bioseguridad que tienen que ver con el distanciamiento físico y posiblemente, ¿verdad?, haya contactos entre los guías, ¿verdad?, y entre las personas. Puede ser incidental incluso. Pero será importante considerar eso. Luego, definitivamente, solicitar y conocer los protocolos de los lugares a visitar. Es decir, tenemos pautas generales de bioseguridad que competen a todo el territorio nacional. Hay pautas de bioseguridad que competen a los establecimientos turísticos en especial. Ya lo mirábamos al inicio de esta presentación. Pero definitivamente hay lugares en donde hay pautas específicas de bioseguridad. Es decir, ahí en donde estos establecimientos han hecho adecuaciones a la norma general y tienen medidas específicas para esos lugares, ¿verdad? Entonces habrá que considerar cuáles son las pautas y protocolos vigentes en los lugares a donde vamos, más allá de la norma, más allá del estándar, ¿verdad?, de bioseguridad que está vigente para todos. Luego, disminuir, ¿verdad? Definitivamente es una recomendación que nosotros le hacemos fuertemente. Habrá que disminuir el grupo, el número de personas que componen el grupo. En este caso les estamos dando, por ejemplo, la actividad de senderismo, ¿verdad?, que definitivamente habrá que reducir el tamaño de esos grupos, pero compete para todas las actividades de recorrido. Es decir, piensen en canopy, piensen, salvo que sean grupos familiares, ¿verdad?, o grupos laborales, pero desconocidos. No podemos imaginar un grupo de 12 personas esperando un recorrido de canopy o una actividad de canopy, ¿verdad? Pensemos en grupos más pequeños. Nosotros recomendamos, en el caso del senderismo, reducirlo a 6 personas como máximo, ¿verdad? Otro elemento de planificación que tendrá que considerar, y ya lo mencionaba la ingeniera Madrid, el tema del transporte, ¿verdad? Nosotros estamos visualizando estas unidades de transporte, cualquiera que sea, con entradas y salidas, ¿verdad?, claramente identificadas, con posicionamientos marcados, de manera que se asegure el distanciamiento mínimo entre las personas. Luego, como guía, yo también tengo que asegurarme de llevar registros. Es decir, imaginen que somos guías y que tenemos un grupo de personas. Una bitácora nos puede facilitar la identificación posterior, a lo mejor, de algún caso que se haya disparado en ese momento, qué sé yo, alguien se sintió enfermo o fuimos al Museo X, luego fuimos al cine tal o luego fuimos al monumento tal. Habrá que tener una especie de registro que dé cuenta de las actividades del grupo, de manera que, si es el caso, podamos registrar, hacer una trazabilidad de eventos que puedan haber influido en una condición posterior, ¿verdad? Que esperemos que no, pero que se haya tornado en una situación difícil de manejar en términos de COVID a posteriori. Entonces, llevar registros es siempre oportuno. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Eso es claro.
Luego, bueno, en caso de vehículos de nuevo, ¿verdad? Estas unidades de transporte, verificar que esa empresa que hemos contratado, esa que está prestando el servicio de traslado de los turistas, pues está cumpliendo con las medidas de bioseguridad. ¿A quién le compete eso? Nos compete a nosotros, los guías, a nosotros las empresas turoperadoras, ¿verdad? Que tienen digamos, la responsabilidad de trasladar tanto de ida como de venida a este grupo de personas. La comunicación y la coordinación con este sector transporte será clave, ya lo decía la ingeniera Madrid. Bien, y lo refuerzo como último elemento de estas actividades de preparación de los recorridos. La comunicación y la coordinación entre todos los proveedores del sector es determinante. Habrá que estar monitoreando las prácticas, ¿verdad? Y el manejo de los protocolos por parte de usted. Menciónelo, usted diga, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellas personas que están allegadas a esa actividad turística que usted realiza y con las que es necesario mantener comunicación y coordinación permanente? ¿Verdad? Habrá que asegurarse que todos están cumpliendo con medidas y protocolos de seguridad, pensando en el bienestar de los clientes, pero también en la protección de nuestros empleados, la permanencia de nuestros servicios, ¿verdad? En la medida en que la bioseguridad es asegurada. Luego también implementar algunas prácticas, ¿verdad? Haciendo uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Adelantar, ¿verdad? Adelantarle a nuestros colaboradores listados o solicitarlos, si es el caso, listados, ¿verdad? De las personas que componen nuestros grupos. Eso va a facilitar el control de cada uno de esas personas como factores de potenciales riesgos. También tendremos que coordinar que hay accesos y hay salidas, de manera que las aglomeraciones se han reducido sustancialmente, o la posibilidad de que haya aglomeraciones. También en la medida, ¿verdad? Habrá que solicitar boletos, tickets, recibos, cualquier documento, soporte o que se requiera para la actividad, hacerlo a través de una gestión digital. Ya muchos establecimientos han avanzado en ese tema de la digitalización de los servicios, así que por ahí tenemos bastantes avances. Luego, en el caso de que se vaya a proveer alimentación a este grupo, bueno, tendremos que coordinar las entregas, ¿verdad? De esas alimentaciones y que efectivamente digamos, la comida venga en porciones individualizadas, debidamente selladas y con todas las medidas que aseguren la integridad de esos alimentos, ¿verdad? En términos de bioseguridad. Y luego, un rol determinante es la supervisión. Y esto a lo mejor conecta con el primer punto, el monitoreo de prácticas y manejos. En la medida en que nosotros somos supervisores de procesos, pues en esa medida garantizamos que esos protocolos sean eficientes. En este caso particular y muy cercano a la actividad de los guías de turistas es el contacto que nuestros clientes tienen o puedan tener con la comunidad local, ¿verdad? Póngale que es en una plaza, bueno, ¿qué posibilidades hay de que entren en contacto con vendedores ambulantes, por ejemplo? ¿Verdad? O si es una playa, igual, ¿qué posibilidades hay de que este grupo de personas entre en contacto con, digamos, prestadores de servicios que operan en esas zonas? Entonces, obviamente la supervisión y control que podamos tener sobre el grupo va a ser determinante para limitar en la medida de lo posible esos contactos con la comunidad local, en todo caso, tener pautas muy bien definidas sobre qué medidas vamos a asegurar o qué medidas le vamos a garantizar a este grupo de personas de manera que se cumplan las medidas de bioseguridad. Bien, pensemos en ese momento en el que efectivamente ya tenemos al grupo frente a nosotros. Bien,
¿qué es lo que deberíamos nosotros considerar? Obviamente, y reforzar. Vamos a seguir insistiendo en el tema de los saludos por mano, los saludos físicos, los abrazos, las muestras de consideraciones particulares. Ya sabemos, ¿verdad? Y lo hemos tenido en práctica durante el último año, no ha sido nada fácil, pero buscar lo menos posible el contacto físico, ¿verdad? Con los clientes, con el grupo, de turistas, en fin. Obviamente vamos a prepararnos nosotros también como guías de turistas el uso de la mascarilla obligatoria para nosotros y para el grupo. Deberemos asegurar que eso está vigente y que se está aplicando y que todo el mundo porta su mascarilla. El tema de la toma de temperatura también lo hemos reforzado en diapositivas previas como obligatorio, como no negociable cuando tratamos con nuestros clientes. El uso de gel, ¿verdad? Desinfectante para cualquier posibilidad de intercambio de información, algún documento que se requiera, ¿verdad? O entrar en contacto con artículos personales, ya sean propios o de algún cliente. Luego tenemos una obligación ética y moral de informar a las personas cuáles son las disposiciones de salud del país o de los lugares a donde vamos. Ya lo mencionábamos anteriormente. Hay lugares que tienen y que van a formar parte de los recorridos que tienen medidas de bioseguridad que son específicas para cada uno de ellos. Y obviamente será un espacio también oportuno para verificar cuál es el estado de salud de las personas que componen nuestro grupo, ¿verdad? Entonces, como recomendaciones antes de iniciar el recorrido. Vamos a pensar que nos hemos movido de la fase introductoria a la realización del recorrido como tal. Además de lo que mencionaban mis colegas, la necesaria disposición de los equipos que vamos a utilizar, llámenles sillas portátiles, llámenles alfombras, pues sí, alfombras, llámenles sombrillas, llámenle, qué sé yo, remos, chaquetas, salvavidas, cualquiera sea el equipo que se vaya a utilizar durante el recorrido. Piense que es un recorrido desde La Ceiba hasta Cayos Cochinos. Obviamente yo habré tenido que tomar en consideración las posibilidades, el tamaño del grupo y del uso del equipo que se vaya a requerir. En este caso, lo necesario y indispensable y no negociable es el uso de las chaquetas salvavidas. Entonces, en esa medida tendré que asegurarme que ese equipo está limpio y ha sido desinfectado para el uso de esas personas. Entonces, obviamente, durante el recorrido yo tendré que estar haciendo permanente recordatorio de cuáles son las medidas de bioseguridad que están vigentes dentro de la embarcación, dentro del automóvil, dentro del avión, dentro de la lancha, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas que le compete a todos y cada uno cumplir, ¿verdad? Y apegarse a ellas y estar monitoreando que se cumplan, ¿verdad? Asegurar que ese distanciamiento es el mínimo entre personas, salvo, como lo decía anteriormente, sean de un mismo grupo familiar o, no sé, sea algo institucional, laboral, y pues el tema del distanciamiento no represente un elemento distractor, digamos, del recorrido. Luego, también deberemos estar monitoreando que los equipos, ¿verdad? No se intercambien. Es decir, qué sé yo, imagínate, presto, no funciona mi remo, te presto el mío, ¿verdad? O se te olvida la mascarilla, toma te doy la mía, ¿verdad? Impensable, por decir algo. Entonces, de acuerdo a cada actividad de las que hemos mencionado, de turismo de aventura extremo, canopy, rafting, imposible pensar en que permitimos a nuestros clientes el intercambio de equipos. Y obviamente, el ejemplo empieza por nosotros.
¿verdad? Entonces deberemos siempre ser un modelo en ese sentido para el grupo. Hemos realizado el recorrido, imagínense, fuimos a Cayo Cochinos, nos aseguramos que efectivamente los transportistas están cumpliendo con esas medidas de bioseguridad que, mínimas, ¿verdad? Que allá en Cayo Cochinos, pues el contacto con los turistas, con la población local fue mínimo, ¿verdad? Sino inexistente, que pudimos realizar el recorrido, que estamos de vuelta. Perfecto. Vamos a hacer a procurar en la medida de lo posible, de nuevo, hacer uso de la tecnología para cualquier aspecto financiero, administrativo, en este caso pago de servicios, en fin, ¿verdad? Y ya lo decía mi colega, el tema de retornar al procedimiento de limpieza y desinfección va a ser clave, tanto personal como del equipo que estamos o hemos utilizado. Finalmente, y esto compete para todos nosotros, el tema del monitoreo, el tema de la vigilancia constante. Durante esta actividad turística, ¿verdad?, que realizamos, hubo posibilidad de que entráramos en contacto con alguien. Se miró una evolución dramática del estado y condición física de alguno de nuestros grupos. En ese caso, y nosotros tenemos sospecha de que pueda ser COVID, bueno, efectivamente tenemos algunos, digamos, algunos aspectos que deberíamos realizar, contactar los números de emergencia, ¿verdad? Informar a la administración, quien quiera que esté pagando nuestros servicios como guías, ¿verdad? Deberán ser informados debidamente. Luego también reportar a las autoridades de salud cualquier caso sospechoso, ya, ¿verdad? Ya es rutinario el tema de reportar a las autoridades de salud. Y luego un elemento, obviamente, ya es de ética profesional que tiene que ver con la confidencialidad, ¿verdad?, de la información de cada cliente que nosotros creemos o tengamos la sospecha de que ha sido o tiene COVID. Finalmente, quiero cerrar con una reflexión particular. El Instituto Hondureño de Turismo, junto con todos los colaboradores del sector, está apostando al cambio, ¿verdad? Al cambio de una cultura turística en consideración a COVID. COVID vino, se quedará y no sabemos cuándo podamos decir que se ha marchado. Entonces, en ese sentido, el cambio en el sector empieza por el individuo. En la medida que el individuo, yo cambio, cambia también la organización, cambia el establecimiento para el que laboro, cambia la turoperadora, cambia qué sé yo, la empresa turística para la que estoy trabajando. Y en la medida en que cambia este establecimiento, también vamos contribuyendo a cambios sustanciales en la sociedad hondureña en general. Y una reflexión individual, donde nos vemos como agentes de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, efectivamente nada va a cambiar en nosotros si no tenemos algunas pautas incorporadas dentro ya de la rutina, ¿verdad? Y de nuestra rutina laboral, personal, familiar y comunitaria. Dejamos en pantalla algunas de ellas solo para reforzar los elementos que hemos venido hablando: el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, ¿verdad? El tema de evitar aglomeraciones, la limpieza y desinfección son claves, y luego atender la señalática, es decir, cuáles son las señalamientos o las marcas que se están utilizando para determinar si un lugar es bioseguro o no. Y efectivamente, al final el tema de evitar toser, ¿verdad? Hay que cubrirse la nariz. Bien, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Con mucho gusto atenderemos sus inquietudes. Bueno, muchas gracias a la licenciada Vivian Ramos, Gabriela Suazo y Zoila Madrid. Procederemos entonces a darle lectura a lo que es a cada una de las consultas que han generado
en el icono de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Luis Ortega dice, buen día, ¿qué recomendaciones puntuales podríamos recomendar a los tour operadores de la lancha en Cayos Cochinos? Bien, esta es una inquietud de Luis Ortega. Lo saludamos muy cordialmente de parte del Instituto Hondureño de Turismo. Gracias por su interés. Creo que en alguna medida lo hemos venido respondiendo. Creo que en el ejemplo que proporcionaba yo durante este último tramo de la presentación en relación a Cayos Cochinos es digamos, un abordaje en relación a la preocupación que él tiene en este sentido. Dos aspectos son claves en el tema de la pregunta del licenciado Ortega. Una cosa son las tour operadoras y otra cosa es el servicio propio de la guianza, ¿verdad? El recorrido de Cayos Cochinos, de Tela o de La Ceiba o de cualquier sea el punto hacia los Cayos. Ya mencionaba yo inicialmente que algunas tour operadoras están plenamente integradas a todo este esfuerzo de bioseguridad, ¿verdad? Están definitivamente operando de manera de fortalecer la implementación de esas medidas de bioseguridad. Están trabajando con mecanismos ya digitalizados, ¿verdad? Que reducen esos contagios, están informando a la gente sobre cuáles son las medidas de bioseguridad que están vigentes en el país, están vigilando, ¿verdad? Que el grupo de personas que están haciendo uso de sus servicios, pues también se les garantizan las pautas de bioseguridad. En relación a los recorridos, a Cayos Cochinos o cualquier otro punto de traslado, pues ya lo mencionaba yo antes, también es responsabilidad y me consta que lo están haciendo las turoperadoras, coordinando con aquellos colaboradores cercanos en el tema, por ejemplo, de transporte, traslado, ¿verdad? De ese grupo de turistas, asegurando que tengan lo mínimo. Durante el recorrido, o más bien previo al recorrido, y como parte de esas actividades de coordinación, deberíamos asegurarnos que estas lanchas, ¿verdad? Cuentan con equipo de bioseguridad, que ese equipo también que está disponible ahí, como yo lo mencionaba, las chaquetas salvavidas y demás han sido oportunamente limpiadas y desinfectadas, que el personal que está brindando el servicio de guianza también ha sido tiene bajo control ese tema de la bioseguridad, se hacen pruebas rápidas permanentemente, están en ese sentido, no representan un elemento de contagio para los turistas, y lo mismo cuando lleguen a su recorrido. Elementos de planificación clave, con quién van a entrar en contacto, cuánto tiempo van a permanecer ahí, y tomar las medidas necesarias en ese sentido. Y lo mismo el recorrido de vuelta. Entonces, ahí es un elemento de coordinación que habrá que tener claro la turoperadora, ¿verdad? Cómo minimiza los riesgos de contagio de su grupo, ¿verdad? En la medida que entren en coordinación con otros colaboradores. Reina Rodas pregunta, cuando está sumergida la persona en la piscina o mar, ¿es necesario la mascarilla? Hola Reina, mucho gusto. No, obviamente no es necesaria. Sin embargo, es recomendable, o sea, tener el distanciamiento entre las personas, ya sea en la piscina o, bueno, en el mar, pues es algo imposible, ¿verdad? Pero igual, siempre y también fomentar las burbujas familiares, ¿verdad? Pero si no es imposible portar la mascarilla en un lugar, en la piscina, ya sea en el mar, pues, o sea, no va a funcionar. En cambio, en las actividades de aventura, por ejemplo, en rafting, es muy complicado, ¿verdad?, llevar la mascarilla. Entonces, sí, no se recomienda. Sin embargo, sí al guía hay una, no sé si ustedes las han visto, son unas mascarillas como de esponja, no de esponja, sino que son deportivas. Si es necesario, se recomienda que el guía lo porte,
esa mascarilla. Sin embargo, los usuarios pues siempre mantener distanciamiento y también el uso, bueno, en este caso de lugares húmedos pues no, ¿verdad? No es recomendable porque de nada nos va a servir, pero no es necesario en esos lugares. Héctor Cueva pregunta si hay algún apoyo directo con el material de bioseguridad para las tour operadoras. No, de parte del gobierno no hay apoyo directo. Los insumos pues son por parte de la tour operadora y se fomenta siempre que a los visitantes pues porten sus mascarillas y todo lo demás, ¿verdad? Igual, si algún visitante no tiene, pues tener como un stock en la tour operadora, pero sí, la tour operadora ya va a depender si lo va a poner dentro de su paquete o el precio de la mascarilla, por ejemplo, o se lo va a vender al momento que el usuario lo requiera, ¿verdad? Ulises Soriano pregunta si se recomienda que en las actividades físicas las mascarillas se reemplacen por el sudor, ya que esto debilita la protección. Correcto. Si está húmeda la mascarilla, pues es necesario cambiarla. Entonces, como les digo, en algunas actividades físicas a veces no se va a poder usar la mascarilla, pero siempre tenemos que guardar nuestro distanciamiento. Sin embargo, o sea, es recordar que estas actividades pues se hacen al aire libre, pues. Pero entonces evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones y ya cuando termine la actividad física que está haciendo, pues limpiar su cara y todo lo demás y portar la mascarilla. Bueno, muchas gracias. Recordamos a cada uno de los participantes que estos materiales están disponibles en la página oficial de Canatur. En el icono del chat les dejé el link que los lleva directo a cada uno de estos materiales. Bueno, una vez más, agradecemos a lo que es a cada una de las licenciadas que nos acompañaron el día de hoy y a cada uno de los participantes por su compromiso reflejado en esta mañana. Asimismo, agradecemos a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras y la Secretaría del Despacho de Turismo. Si no hay más consultas por parte de los participantes, damos por finalizada esta jornada de capacitación y que tengan todos un feliz día.